Hola mi amiga, ¿cómo están? Espero que te vean bastante bien. Bueno, en el vídeo de hoy tenemos un video bastante entretenido porque sí, como lo habieron visto en el título y en la miniatura, tengo todos los álbumes del mundial de Panini. No es broma, tengo todos los álbumes del mundial de Panini, así que vamos a verlo. Pero antes, por favor, no te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que uso un nuevo video. Así que vamos allá a ver todos los álbumes de Panini desde México 1970 a Estados Unidos, Canadá, México 2026. Y empezamos esta aventura con el álbum del Mundial México 1970, donde podemos ver las primeras páginas, que se salen todos los campeones y todos los mundiales anteriores, desde el 30 hasta el 66, donde no había un álbum oficial, porque este fue el primer álbum oficial de la FIFA. La FIFA habló con Panini y este fue el primer álbum. Habían álbumes anteriores de los mundiales, pero ninguno era oficial de la FIFA. Este fue el primer álbum de la FIFA en ser oficial, donde miren, ahí tenemos todas las selecciones. Está Bélgica, como lo podemos ver ahí en la pantalla, El Salvador. Y como dato curioso, los sobres nada más tenían dos estampas, tenían dos láminas estampitas, o como le llamen en tu país, solamente dos por sobre. O sea, completarlo era una misión casi imposible. Y más encima las láminas se pegaban con pegamento. No es como ahora que tienen un pegamento propio. Tú tenías que ponerle pegamento. Y miren ahí que nos vemos. Miren ahí, nos encontramos al Rey Pelé. Porque se tenían que pegar con pegamento esos Rey Pelé. Donde el álbum y Rey Pelé vale miles y miles de dólares. El mundial, el álbum de México 70 y la estampa de Pelé de 1970. Donde este álbum también se hizo muy popular por el intercambio de estampitas entre jóvenes y gente no tan jóvenes, gente ya digamos un poco mayor. Pero este álbum fue un antes y un después para el fútbol, para Panini, para todo, porque empezaría una hermosa tradición de coleccionar estampitas y coleccionar el álbum, donde nos traería a mucha gente millones de recuerdos. Y así era el álbum del Mundial México 1970. Y ahora vemos el álbum del Mundial Alemania 1974. Como dato curioso, pueden ver que ahí en la portada del álbum no salía el nombre de Alemania, porque en ese momento jugaban dos Alemanias el mundial, juegan dos Alemanias de un mismo estado, una cosa de locos, donde ahí podemos ver la historia nuevamente de los mundiales anteriores y donde la FIFA mostró la nueva Copa del Mundo. Se cambió la Copa del Mundo Jules Rimet por la nueva Copa oficial de la FIFA del mundial, y podemos ver que ahí salen los estadios de donde se jugaba el mundial, porque en el álbum pasado, el de México 1970, no estaban los estadios que se jugaron la Copa del Mundo. No estaba, por ejemplo, el Estadio Azteca, pero sí estaban los estadios que se jugaron en el mundial de 1974. Y ahí podemos ver Chile. La primera vez que sale Chile en el mundial fue en el álbum de 1974. Ahí había varios jugadores. Ahí podemos ver las estampas de Brasil, donde ya este álbum, digamos que era revolucionario para la época, porque ya no se tenía que pegar con pegamento. Las estampas traen el pegamento como lo traen actualmente. En la actualidad fue algo, como lo dije, revolucionario para la época, donde también traía algo revolucionario para la época, porque mostraba a los países que lastimosamente no pudieron clasificar a la Copa del Mundo de Alemania 1974, los países que no lograron clasificar al mundial. Este álbum los traía y traía a sus jugadores. Aquí estamos viendo un poco de esos países que no lograron esa clasificación. Alemania 1974, muy bonito. Y con esto terminamos el álbum de Alemania 74. Y ahora vamos con el álbum del Mundial de Argentina 1978. Como dato, pueden ver que ahí salía por primera vez en la portada el logo de Panini, y no solo la palabra Panini. Y también por primera vez en la portada tenían las banderas de los países participantes. De nuevo Panini apostó por las historias de los mundiales pasados. Ahí podemos ver todas las estampas de los mundiales pasados, y donde Panini, este es considerado uno de los álbumes mejores valorados, porque miren, ahí podemos ver los dibujitos de las ciudades y de los estadios para la época de los 70. Estamos hablando de que este álbum fue lanzado en 1978. Para la época era un álbum bastante colorido, bastante moderno y bastante llamativo a la vista. Por eso la gente lo considera como uno de los álbumes más bonitos estéticamente, porque como lo dije, era bastante colorido para la época, a comparación de los álbumes anteriores de México 1970 y Alemania 1974, donde también, como lo dije anteriormente, tenían las estampas de los estadios, de los campeones mundiales, y también traía las estampas de figuras que marcaron la historia del fútbol y de los mundiales, como Pelé, Ferenc Puskás, Bobby Charlton y Franz Beckenbauer, todas leyendas del fútbol, y donde es un
un mundial que sobre todo acá cerca de la cordillera le tienen mucho cariño porque fue la primera vez que Argentina ganó la Copa del Mundo y más encima fue en su casa, en el estadio de River Plate, ganándole la final a Holanda, donde Mario Kempes salió máximo goleador del mundial. Un álbum y un mundial donde en general los argentinos le tienen mucho cariño, mucho respeto, porque fue nada más y nada menos que el inicio de su gloria en los mundiales, un mundial muy bonito, un álbum, y este fue el Mundial de Argentina 1978, el álbum. Y ahora nos toca ver el álbum de España 1982, de la Copa del Mundo de España de 1982, donde acá podemos ver los estadios de fútbol, donde se puede ver el antiguo Santiago Bernabéu o el antiguo Nou Camp Nou, porque el estadio del Barcelona antes se llamaba así, y como se pudieron dar cuenta, sacaron las páginas de las cosas históricas de los mundiales, ya no cuentan las páginas históricas de los mundiales, donde nos contaban los equipos campeones o los jugadores históricos, las sacaron, y este fue un álbum donde fue bastante revolucionario, porque tuvo varias cosas nuevas, porque la FIFA aumentó la capacidad de participantes en el torneo. Ya ahora en este mundial fueron 24 selecciones y no 16. Y miren, acá podemos ver la página de Chile, donde se puede ver a Caselli, donde se recuerda a los chilenos de esa época por el penal del 82. Y ahí podemos ver la primera estampa de Diego Maradona, una de las mejores figuras de Argentina. Y como lo decía, que este fue el primer álbum, que trajo 24 países, porque antes la FIFA al mundial se llevaba solamente 16 países participaban. Este fue el primer mundial donde clasificaron 24 selecciones, por lo que es totalmente una obviedad que va a haber más páginas, más láminas y más estampitas y más jugadores que coleccionar, y donde también debutaron las figuras brillantes. Fue una de las revelaciones, porque fue una de las primeras colecciones mundialistas de Panini en incorporar cromos metalizados o brillantes para elementos especiales como escudos y símbolos del torneo, ya sea copa, estadios o logos, etcétera, porque ese fue el Mundial de España 1982, el Mundial. Ahora vamos con el álbum de México 1986, donde podemos ver ahí la mascota, ahí también la podemos ver a Pique, que es un jalapeño mexicano, tengo entendido, y ahí también podemos ver que volvieron los pósters de los mundiales pasados. Ahí podemos ver la sede de los estadios, donde podemos ver de nuevamente a la mascota Pique, un simpático mono, donde este mundial, más que todo, es un mundial histórico, porque bueno, ahí podemos ver la selección campeona del mundo, que fue Argentina, donde Maradona, ahí como lo invocó, fue el mejor, tuvo de las mejores actuaciones en la historia de los mundiales, peleado ahí con Pelé 1958 en ese momento, donde fue un mundial, como lo dije, histórico. Pasaron un montón de cosas. Fue la primera vez que un país hacía un mundial por segunda ocasión. México ya era el segundo mundial que se iba a hacer, aunque originalmente el mundial se iba a hacer en Colombia, pero por cosas que pasaron en el país, la FIFA decidió cambiar la sede a México. De pasar a Colombia a pasar a México, y México tomó la Copa del Mundo en 1986 y fue una copa histórica general, más que todo por la actuación maradoniana que tuvo, como lo dije, Diego Maradona. Por eso se usa el término, por el pedazo de mundial que hizo, con el gol del siglo que se tiene y con el gol de la mano de Dios también, que se recordó, donde le costó admitir que hizo la mano. Pero bueno, ese fue el álbum de México 1976, un álbum muy histórico, un álbum y generalmente un mundial muy recordado por muchos mexicanos y recordado por sobre todo argentinos. Ese fue el álbum de México 1986. Ahora hablamos con el mundial, con el álbum de Italia 1990, donde podemos ver ahí como por ejemplo la copa y una de las mascotas más raras en la historia de los mundiales, Chao. Se puede ver ahí varias veces la mascota de los mundiales al lado de los estadios. Ahí se puede ver la mascota súper rara, la verdad, de los mundiales, pero ¿qué quieren que les diga? A mí me gustó. Donde es un álbum que tuvo varias, versiones, porque pueden ver que ahí el color está como una hoja rosada y una hoja como azul marino, y ustedes se dirán, ¿por qué tuvo esto? Porque tuvo muchas portadas y páginas distintas. Dependiendo del país donde se vendía, el álbum tuvo muchas variaciones de portada y algunos pequeños cambios editoriales, algo muy valorado por los coleccionistas especializados, pero algo donde también no se tenía muy en cuenta sino cuál era el álbum 100% oficial, donde cada país, no cada país, pero sí había varios álbumes distintos a los demás. No eran todos los álbumes iguales, eran
Los álbumes tenían distintos cambios, como lo dije, y es un álbum, digamos, no tan memorable como los anteriores, como México 1970 o Argentina 1978. No pasó más desapercibido, porque no fue un álbum tan revolucionario como los anteriormente mencionados, como México 1970 o Argentina 1978. Pasó más piola, más tranquilo, pero sigue siendo un álbum histórico porque es un álbum del mundial y es un álbum, más que todo se recuerda por la mascota Chao, no tanto por las láminas. Así que ese fue el Mundial de Italia 90, el álbum. Y seguimos con el álbum de Estados Unidos 1994, donde podemos ver la Estatua de la Libertad y también unas ciudades de Estados Unidos, de las más modernas del mundo, donde puede ver que no hay ninguna referencia al Mundial. No está ni el logo, ni la Copa del Mundo, ni el balón, ni nada. Esto tiene una explicación, porque este álbum fue el único Mundial oficial sin álbum oficial Panini licenciado por FIFA. Sí, sé que lo hice un poco enredoso, pero en 1994 la licencia oficial fue conocida por la empresa estadounidense Upper Deck. Upper Deck fue el que hizo el álbum oficial del Mundial. Este álbum lo hizo Panini, pero más que todo por la competencia, pero no fue el álbum oficial del Mundial. ¿Este álbum es de Panini? Sí, pero no es el álbum oficial, hay que poner eso en cuenta. Es la primera vez hasta el momento y primera vez en la historia que ha pasado, y esperemos que no vuelva a pasar, que el álbum oficial del Mundial no lo hace Panini, sino que lo hizo la empresa Upper Deck, que es de Estados Unidos. Y más que todo, como pueden ver, que no hay casi ninguna referencia a la Copa del Mundo, no está el trofeo de la Copa del Mundo, no está el balón, no está el logo, porque más que todo por eso, Upper Deck, la FIFA le vendió los derechos a Upper Deck. Y bueno, Panini no tuvo mucho que hacer ahí, que va a pelear contra la FIFA, no le conviene, pero bueno, ahí ellos sacaron su propio álbum de Estados Unidos 1994, que la verdad le quedó bastante bien, bastante colorido. Es uno de los álbumes más coloridos de Panini por lo que estoy viendo. Miren la calidad de los colores, la verdad que muy bonito. Ahí vemos la selección, ahí está Bélgica, y también más que todo esto fue un mundial también bastante popular por lo que mueve Estados Unidos. Uy, ahí las hojas se me estuvieron doblando, no, porque Benjamín, ay, se me estuvieron doblando las hojas. Como le dije, esto fue más que todo un mundial, ay Dios, esto fue más un mundial comercial, porque Estados Unidos mueve mucho, y este año movió más el fútbol más que el básquetbol en Estados Unidos. Y ese fue el álbum de Estados Unidos 1994. Ahora vamos con el álbum de Francia 1998, donde pueden ver que ahí en la portada decía licencia oficial, para decirle a todo el mundo que el álbum oficial del mundial lo hace Panini, ni una empresa gringa, ni europea, ni chilena, nada. El álbum oficial del mundial lo hace Panini y nadie más. Por eso Panini ahí, por la cosa que perdió los derechos en 1994, lo quiso reflejar en la portada, que ellos nada más hacen el álbum oficial del mundial. Y ahí podemos ver que Fotix, que es la mascota oficial de Francia en 1998, tiene todas las banderas de los equipos. Ahí pueden ver cómo tiene todas las banderas de los países participantes del mundial. Y ahí podemos ver que está Chile en la página de Chile, donde no está Marcelo Salas, de hecho. Tiene todos. Los chilenos recordarán ese mundial. Y también ahí podemos ver la anfitriona del mundial, Francia. Este fue el primer álbum del mundial que tuvo 32 equipos, porque la FIFA amplió la cantidad de participantes en el mundial. Antes no iban 32 selecciones, antes iban nada más 24, pero ahora con el nuevo formato de la FIFA, que pulcó en ese 1998, trajo 32 países que iban al mundial. Fue el primer mundial con 32 selecciones, y posteriormente también el álbum con 32 países, donde era también más difícil de completar que años anteriores, porque ya tenía más países y más que todo. Y este álbum tiene uno de los datos más curiosos y más extraños de la historia de los álbumes de los mundiales hechos por Panini. Es uno de los casos más famosos, pero también más raros, más extraños. Resulta que, mira, justo ahí Irán, ven que los jugadores están como medio raros. Resulta que Panini tuvo problemas de derechos con la Federación iraní y no pudo imprimir normalmente las figuritas de esa selección. El álbum tenía espacios reservados para los jugadores de Irán, pero en muchos países, en muchos mercados globales, las figuritas no estaban disponibles de manera convencional. Pero ya posteriormente aparecieron impresiones especiales, pero que eran extremadamente difíciles de conseguir, y hoy en día es una de las anécdotas más raras del álbum mundial de Panini. Pero eso fue el álbum de Francia 1998.
Ahora vamos con el álbum del Mundial de Corea-Japón 2002, que como dato curioso, como al ser un mundial en dos países, fueron los partidos en 20 estadios, como pueden ver ahí en la página son 20 estadios, o sea, una pero total locura, donde también el álbum fue un álbum bastante bonito, bastante bello, saliendo ya más de la era clásica de Panini, porque este ya fue el primer álbum del Mundial del siglo XXI, saliendo ya un poco más para los coleccionistas de la era clásica. Y acá podemos ver un dato relevante, que los jugadores de España no tenían la equipación de España, tenían la equipación de sus equipos. Y algo que se incluyó en este mundial, en este álbum del mundial, que en ningún álbum del mundial se había incluido, fue una novedad muy apreciada, que fue debajo de cada jugador espacio aparecían datos del futbolista, como la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, club donde jugaba, altura y peso, algo que era relevante y nos hacía entender cómo era el futbolista, dónde venía, sus cosas, su altura, su peso, donde jugaba, y era algo bastante importante, y se agradece que Panini haya hecho esto. De hecho lo sigue utilizando actualmente en la actualidad. Ahí vemos la selección de Portugal con Cristiano, ahí vemos la selección de Alemania, donde Oliver Kahn salió Balón de Oro de esa Copa del Mundo. Y más que todo fue un álbum también saliendo un poco de la era clásica de Panini, un álbum más moderno y con unos colores como más degradados, no desagradados, me equivoqué de palabra, más que todo degradados, porque era el inicio del siglo XX. Y ese fue el álbum del Mundial de Corea-Japón 2002, un álbum totalmente legendario. Ahí vemos la selección italiana de fútbol, un álbum de verdad que fue muy relevante, muy bien hecho, y donde fue también uno de los álbumes más vendidos en la historia de Panini. Un álbum sumamente histórico, donde ahí vemos al anfitrión a Japón, sumamente histórico este álbum. Y no tengo nada más que decir sobre este álbum del Mundial de Corea-Japón 2002, un álbum bastante legendario. Ahora vamos con el Mundial de Alemania 2006, donde tenía una portada, que quieren que les diga, sumamente bonita. Acá donde podemos ver los estadios, y traía, por ejemplo, el calendario, y podíamos hacer nosotros mismos nuestras predicciones de la Copa del Mundo, algo bastante relevante para la época, algo que no se había visto en todos los mundiales. Y también donde se puede ver el mapa geográfico del país, donde se puede ver al lado del equipo, se puede ver el mapa geográfico de la selección del país, donde también en este mundial se introdujo el nombre completo de cada uno de los futbolistas. Sale el nombre completo, por ejemplo, ahí está el nombre completo de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, se sale el nombre completo y más datos como el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la altura, el peso del club, etcétera. Un mundial bastante bueno, y bastante donde convivieron muchas figuras del fútbol actual y del fútbol antiguo, como Zidane, y como el fútbol actual ahora, como Cristiano Ronaldo y Messi. Y ese fue el álbum del Mundial de Alemania 2006, uno de los mejores sin ningún tipo de dudas, el de Alemania 2006. Ahora vamos con el álbum de Sudáfrica de 2010, que por Dios, qué portada, y por Dios, qué entrada de bienvenida más bonita, y los estadios. Y también una de las novedades que traía publicidad dentro del álbum, era algo que no se veía pocas veces, pero bueno, ya saben cómo es la FIFA, que se vende por plata, se vende todo. Y bueno, ahí está el álbum del Mundial, ahí vemos las selecciones como Corea, Grecia, Inglaterra, un álbum sumamente legendario, más que todo por el diseño que tenía, era sumamente muy moderno para la época del 2010, ya había mucha modernidad en los álbumes de Panini, y es más que todo muy bonito estéticamente, donde ahí podemos seguir viendo las selecciones, Dinamarca, Japón, los japoneses, Camerún, donde también un dato muy interesante, no solo del mundial, que fue el primer mundial en África. Eso es un dato de vital importancia, porque fue el primer mundial en África, o sea, es un acontecimiento histórico para el mundo del fútbol. Y ahí podemos ver la estampa de Cristiano Ronaldo, mi ídolo, y ahí podemos ver la página de España, donde traía qué equipazo que tenía España. Y vemos la de Chile, y vemos a Alexis Sánchez, la primera estampita, y Arturo
Arturo Vidal y Claudio Bravo, de mis futbolistas favoritos. Y ese fue el Mundial de Sudáfrica, el álbum de Sudáfrica 2010. Y ahora vamos con el álbum de Brasil 2014, donde este ya lo coleccionó mi padre porque antes eran imágenes, básicamente no es un álbum así el que sacó oficialmente Panini, pero este ya es el primero que mi padre no llenó, que está un poco rotito, tiene sus años ya, mi padre no se puso serio en llenarlo, y acá básicamente es más cuestión de cosas personales porque ya Panini ya dejó de tanto de modernizar, ya no era como en los primeros mundiales. De hecho ahí está Arturo Vidal y ahí está Alexis Sánchez y ahí está la pieza que me faltaba, que es Mauricio Isla, que le faltó a mi padre. Dice que lo coleccioné con él, pero yo no me acuerdo tanto, tenía como 6 años ahí en el mundial del 2014, no me acuerdo básicamente de nada. Y como lo decía, no hay muchas cosas que decir de este álbum, porque más que todo Panini ya dejó de ser tan, digamos, relevante, no sacaba tantas novedades a comparación de álbumes anteriores. Por ejemplo, en los de los primeros álbumes cada álbum tenía una novedad nueva, pero ya estos álbumes ya más del siglo XXI, ahí vemos al gran jugador Cristiano Ronaldo, ya no traen tantas novedades, son casi siempre iguales, traen muy pocas veces novedades, que ya los vamos a ver. Eso sí que traía una novedad que era el checklist, pero bueno, ese fue el álbum de Brasil 2014. Ahora vamos con el álbum de Rusia 2018, que es el primero que coleccionó Benca Fútbol. El primer álbum que coleccionó Benca Fútbol, porque el de Brasil lo coleccioné con mi padre, pero no me acuerdo nada. Este fue mi álbum 100% mío, donde mi padre no tuvo nada que ver, es mío, no es de mi papá. Donde ahí veo al bicho, no puedo creer lo emocionante que me salió cuando me tocó el bicho. Donde tengo muchos recuerdos de este álbum. Fue, como dije, el primer álbum mundialista que me compré así, digamos, por mi cuenta. Todavía me quedan algunos recuerdos sobre este mundial. Recuerdo que una vez compré como, no sé, 40 sobres en un mismo día. Recuerdo que lo llenaba también con amigos. Yo me acuerdo que estábamos todos en una mesa y habían como 500 millones de láminas y todos estaban intercambiando. Fue una experiencia también muy bonita. Todos los del colegio, mis amigos del colegio tenían ese álbum. Fue una bonita experiencia. Y recuerdo también que le agité a un amigo de mi papá la barba, no pregunten por qué, pero me dio láminas por hacerle esa estupidez, esa tallita. Y acá también vemos que trajeron todas las clasificatorias a todos los países, donde ahí, como mencioné, tuvo que ir Chile, y ahí a Sabivaca, también esto que es relevante, que tenía por primera vez la lámina de los campeones, y eso fue el Mundial de Rusia 2018. El álbum. Y ahora nos vamos con el penúltimo de los álbumes, el álbum de Qatar 2022, donde es un álbum para mí estéticamente, los colores que tiene es muy bonito, y bueno, hice una predicción media rara, y ahí pegué los extra stickers. Muchos me criticaron por eso, mis amigos, pero ¿qué me importa? Es mi álbum, yo decido qué hacer con él. Donde ahí está el crack de Jude Bellingham. Donde este álbum tengo hartos recuerdos. Recuerdo que para mi cumpleaños me regalaron como 100 sobres entre todas las personas que estaban ahí, de verdad, como que no se le ocurrió nada mejor que regalarme sobres. Pero bueno, le agradecía, ahí donde hay publicidad, la selección española. Tengo muchos recuerdos con amigos, más que todo con mi papá. De hecho, lo coleccioné. Este álbum lo terminé, está completo. Lo completé al 100%. Ahí está, miren ese Neymar, no saben que lo pegó. La Bea, la tan querida Bea. Ese álbum lo completé el último día del mundial. Ahí está el bicho, el comandante. Ese álbum lo completé el último día del mundial. Lo completé el 18 de noviembre del 2022. Increíble, queda para la anécdota. Ahí de nuevo los clasificados y bueno, los récords del mundial. Y ese fue el álbum de Qatar 2022. Bueno, ahora vamos con el último álbum, el de 2026. Y miren mi extra sticker de Vinicius. La verdad quedé muy contento cuando me salió el extra sticker de Vinicius. Pero bueno, acá está el álbum, está muy vacío. Actualmente, según la aplicación de figuritas que tengo el 27% del álbum. La verdad que me he comprado pocos sobres. Es que resulta que, como lo dije en el video de abriendo sobres, el video anterior a este, hay muy pocos sobres acá en La Serena. O sea, el álbum estaba agotadísimo. No he ido muy frecuentemente a Panini. Tampoco tengo 100 lucas para que todos me compren láminas. No, y no soy como los demás influencers que se compran 15 cajas de sobre para completar el álbum. Yo no hago eso por 2 razones. Primero, porque no tengo la plata. Y segundo, porque a mí me gusta coleccionar el álbum. O sea, el álbum no es un pedazo de papel. O sea, es un pedazo de papel, pero no es solo un pedazo de papel. Es un recuerdo que va a tener de toda la vida. Toda la vida. Y podemos ver las cosas que estaban en los mundiales pasados. Los pasamos ahí mucho. Pero como decía, el álbum no es solo
algo material, es un recuerdo que uno va a tener para toda la vida. Uno va a ver el álbum y se va a acordar de todos los momentos que pasó, de todo lo que le costó llenar, de todas cuando intercambiaron laminitas, de gente que le pegó láminas, que gente que les compró láminas, de verdad, como yo dije, tengo muchos recuerdos de mi álbum y yo siempre digo eso, que comprar un álbum del mundial no es comprar un pedazo de papel, es comprar un recuerdo que posiblemente si lo conservas te queda para toda la vida. Ahí está Cristiano, mi ídolo, la última vez que me va a salir Cristiano en el álbum del mundial, aún no me ha salido, pero quiero que me salga. Y bueno, voy a hacer también más videos sobre este álbum. Ojalá hacer más que todo por TikTok, por YouTube, por Instagram y por Facebook. Van a ver más videos. Y bueno, ese fue el álbum del 2026 y con esto terminamos el vídeo y todos los álbumes y bueno, las estampas de Coca-Cola. Así que ese fue el álbum del 2026. Bueno, ¿cuál fue tu favorito? ¿Fue el de México 1970 o el de Argentina 1978 o el de México 1986 o fue el de Estados Unidos 1994 o fue el de Sudáfrica 2010 o los más recientes como el de Qatar 2022 o si te vas por el más moderno que es el nuevo álbum del Mundial de Panini? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Yo con esto me despido, fueron muchos álbumes, la verdad que fue un video bastante bueno, bastante entretenido, así que agradecería de todo corazón que le dejaras un like, que comentaras cuál fue tu favorito y que te suscribieras al canal con la campanita activada. Tampoco no olvides seguirme en todas mis redes sociales que están acá abajo en la descripción de este video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.